Siempre antes de empezar a estudiar un bloque de trabajo es importante delimitar de cuándo a cuándo y de dónde a dónde vamos a estudiar, porque eso nos va a poder primero auxiliar para decirnos qué tanta información debemos de abarcar y por otra parte también nos va a indicar qué tanta desinformación podemos agrupar debido a sus características similares. Bienvenidos a esta nueva cápsula. El día de hoy vamos a trabajar el panorama del periodo de nuestro segundo bloque de nuestra materia de Historia 2 de nivel secundaria. Este panorama del periodo que vamos a trabajar el día de hoy es más bien una delimitación de qué es lo que vamos a estudiar y lo haremos en dos partes. En esta primera sesión hablaremos como tal del tema y en una segunda sesión hablaremos como tal del encuadre, en donde vamos a encontrar de manera espacial y temporal los temas que vamos a trabajar. Entonces tenemos que empezar por definir qué es lo que vamos a investigar y para ello tenemos que dar una especie de base para poder situarnos en el pasado y entender desde dónde vamos a empezar nuestro trabajo. Algo que no tenemos muy bien definido, y eso no es culpa exactamente de nosotros, sino de la falta de evidencia o de las múltiples teorías que existen, es cómo se pobló el continente americano. Naturalmente, la teoría más extendida tiene que ver con la migración a través del estrecho de Bering, donde, gracias a las glaciaciones, los seres humanos pudieron cruzar caminando desde la parte más lejana de Rusia y entrar por Alaska al continente americano. Pudieron existir muchas otras formas de que pudiera surgir esta migración, ya fuera por barco o por algún otro desplazamiento o por algún accidente o poblaciones nativas que nacieron al final del continente. ¿Cuál de ellas es correcta? Pues la que más tengamos evidencia o la que más entendamos o la más extendida, porque no tenemos una prueba fehaciente en cada uno de los casos. En cualquier situación, el continente americano se pobló mucho más tarde que el continente europeo, el africano y el asiático, y es por ello que sus civilizaciones podríamos decir que arrancaron un poco más tarde. Como tal, los primeros asentamientos en nuestro continente se dieron en la zona media, es decir, de la mitad de México para abajo. Por una cuestión climática y por la ubicación que tiene el planeta, las primeras partes de nuestro planeta son muy secas. Entonces es muy probable que cuando los seres humanos venían descendiendo por Estados Unidos no hayan podido establecerse en algún lugar debido a que las condiciones climatológicas no lo permitían y que como tal los cultivos no se daban en ese lugar. No pienses los cultivos como actualmente lo sabemos, es decir, muy grandes y que pueden germinar muy rápido y en gran volumen. Estamos hablando de cultivos totalmente pequeños, posiblemente de este tamaño haya sido una de las primeras mazorcas de la historia. Entonces, para poder generar alimento, tenía que cultivarse mucho y tenía que cuidarse mucho. La agricultura como tal no era la forma primaria, pero obviamente era una gran ayuda de sustento cuando tenías ya una población relativamente fija. Entonces los primeros seres humanos no podían asentarse en el norte debido a que no se podía cultivar y tuvieron que seguir avanzando hacia el sur hasta que llegaron a la mitad de México y donde las condiciones climatológicas y la disponibilidad de agua ayudaron a que como tal generaran sus primeros asentamientos. ¿Cómo sabemos esto? Porque hemos podido encontrar algunos instrumentos que no pueden ser cargados de manera muy sencilla, por ejemplo grandes vasijas. Una vasija pequeña tal vez sea entendible para una población que se mueve, pero una vasija grande es para conservar cosas. Y ese es el primer indicador que nos da que esas poblaciones como tal se establecieron primero de una manera relativamente permanente dentro del continente americano en su zona media. A partir de ahí entonces van a empezar a crecer y a modificarse como tal los usos y las costumbres de cada uno de los grupos. Algunos de esos grupos se van a dividir y van a empezar a poblar otras zonas, algunos seguirán avanzando y formarán parte de la historia inicial de los países sudamericanos. Pero entonces es ahí de donde vamos a partir, una vez que ya están los primeros asentamientos de los cuales tenemos un poco de evidencia para poder hablar y del desarrollo y evolución que tuvieron hasta que inició la época prehispánica. Pero de esta segunda parte estaremos hablando en nuestra siguiente cápsula.